Madrid. España, beautiful España. La bonita, la bonita. Sí. Cuando los elefantes sueñan con la música. En Radio 3, por supuesto, de lunes a viernes. Cervantes de Casa de América en Madrid para hablar con Fernando Trueba de música, de su película Dispararon al pianista, que se estrena el viernes en cines, y con la grata sorpresa de tener también con nosotros al coautor de Dispararon al pianista, Javier Mariscal, cuya presencia no estaba prevista porque tenía un compromiso anterior importante, pero que en el último minuto ha podido estar aquí. Así que buenas tardes a los dos y gracias por haber venido. Buenas tardes, gracias a ti por traernos a nuestro programa favorito.
Fernando y Javier, Javier y Fernando, espero que os encontréis, como dice el título de esta composición de Joan Donato, que acaba de sonar muy a voluntad, ¿no? Muy a gusto con nuestros elefantes aquí en Radio 3 y en Casa de América. Qué bien suena, ¿eh? Joan Donato, 1962, ¿no? He querido empezar esta conversación con Joan Donato, que aparece en la película y que desgraciadamente nos dejó hace 3 meses, a mediados de julio, porque tú, Fernando, tuviste con él una relación muy especial. Sí, fue de esas veces que con alguien a primera vista ya como que le conoces y los dos sonreímos y ya éramos amigos, ¿sabes? Entonces me encantó cuando vamos a comer una pizza, joder, con Joan Donato, o me invitaba a desayunar, una cosa que me sorprendió. Y luego un par de veces he tenido el honor de que estaba tocando y me hacía sentarme a su lado en la banqueta, y yo con una vergüenza, colorado como un tomate, porque había público, ¿no? Sentado yo un imbécil, pero él quería que me sentara allí, ¿no? Entonces, y cuando estábamos rodando las entrevistas de la película, teníamos un programa muy apretado, dos personas por día y tal, y me enteré de que al día siguiente grababan un disco durante 2 días, yo, Donato y Pablo Mora juntos. Interrumpimos, yo paré el rodaje y cambiamos todas las entrevistas para pasarme esos 2 días en el estudio con ellos. Yo recuerdo incluso que me dijiste que querías grabarle un disco, ¿no? En una época. Bueno, de hecho, tenemos un disco grabado con él en vivo aquí en Madrid, que nunca salió y que algún día habría que sacar. Es que ahora no salen discos y es muy raro, pero bueno, hay que sacarlo porque es muy bonito. Del mismo disco, Mia Saudade, composición de Joan Donato, a la que su gran amigo Joan Gilberto le puso una letra, una de las contadas composiciones autorales de Joan. Donato explicó que en los años 50 a los gerentes de las boates, los locales nocturnos de Río, les parecía aburrido un rollo cuando él aparecía para tocar un rato con quien estuviese en la sala, porque cambiaba el ritmo y la música dejaba de ser una cosa frenética para convertirse en algo suave. Y en las cabezas de aquellos gerentes aquello no era comercial, la gente dejaba de bailar y dejaba de beber whisky. Y al llegar él a las boates, generalmente decían las que tocaba su amigo Milton Banana, el baterista, le decía a Milton, tío, tenemos que esperar la madrugada cuando esto se vacíe, cuando la gente se vaya, para poder tocar aquí a gusto, ¿no? Así que él tenía que esperar hasta las 3 o las 4 de la madrugada contada para poder tocar, y gratis, añadía, ¿no? Luego las cosas cambiaron con la llegada de la bossa, del samba jazz,
Y todo aquello sucedía en Copacabana, en los clubes de la calle de Vivier, conocida como Beco das Garrafas, como se cuenta en Dispararon al pianista. Ya el nombre Callejón de las Botellas se las trae. ¿Cómo te imaginas que era aquel lugar mítico de Río de Janeiro? Bueno, no lo sé, porque hay versiones tan contradictorias, ¿no? De que unos dicen que tiraban botellas y por eso se llaman así, otros dicen eso es mentira, no tiraban botellas, no sé, yo no, desgraciadamente cuando yo estuve en el Beco de las Garrafas ya no quedaban esos lugares, ¿no? Y los he visto solo en las fotos. Pero sí, por las fotos y por discos hay grabados, que hay unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, el de Lení Andrade con Tenorio, ¿no? Que Lení Andrade creo que era menor cuando grabó ese disco, vamos, que tenía que ir el padre con ella allí a la UAT para que... Y bueno, pues uno puede oler en algunos de esos discos al oírlos, ¿no? Cómo era el ambiente, ¿no? Entre eso y las fotos que hay de la época uno se lo imagina un poquito. En la película hay una escena que protagoniza la mismísima Ella Fitzgerald. Sí, porque eso es que era una cosa tan bonita que contaban que ella, claro, el Copacabana Palace está ahí al lado y que ella se escapaba después de su show y se iba allí porque allí estaba pasando algo que le interesaba, que era una música, un ritmo nuevo y todo eso. De eso no existen más que los relatos orales y nadie lo grabó y no hay documentación. Entonces decidimos inventarlo. Habíamos hecho una cosa con Xavi muy bonita en Chico y Rita, que era que todo el mundo sabía que Chano Pozo había tocado con Charlie Parker, pero eso no está grabado con otros, ¿no? Y nos inventamos esa escena y hicimos que tocaran juntos. Pero la historia de que ella no daba avisos porque se iba corriendo al Beco, eso sí parece que es cierta esa historia. Sí, y que se descalzaba porque llevaba tacones y es una persona con mucho volumen pero muy ágil y estaba loca no hacía el bis y eran 2 manzanas, una cosa así, corriendo, se metía allí tupi, 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 tupi. Y no sé, es lo bueno que tiene la animación, que puedes ilustrar una historia que es real y que es verídica. Y Fernando aparte hizo también otro detalle que es precioso, que llega con los zapatos y es verdad, los dejaba allí y cogía las maracas. En vez de 2 zapatos, 2 maracas y ya, pa, 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 pa. Claro, imagínate la emoción del Zamba Trío de verse allí a esta, venga, y todo. Sí, porque en el Beco se podía ver, como dices, a grupos, bueno, estaba Sergio Méndez, que cuando todavía no sabía, digamos... Cuando era bueno. Cuando no tenía la deriva estadounidense, Edison Machado en la batería, Raúl de Sousa y Edson Maciel en los trombones, o Paulo Moura, que has citado antes, y Luis Esa con el Tamba Trío.
Carlos Lira, como aquí susurrabas, influencia du jazz, grabación del 1962 del Tamba Trio, es decir, Luis Esa piano, Bebeto bajo y flauta y Elcio Milito batería y percusión. La influencia del jazz que en realidad es un camino de ida y vuelta entre Brasil y Estados Unidos, ¿no? Sí, es que yo creo que había esa influencia continua, ¿no? en la música, que hay cosas, por ejemplo, hay anécdotas, por ejemplo, de que cuando Pisinguinha escribió en los años 10 o así, Cariñoso, le acusaron de que era una música muy americana y el hombre la tuvo guardada 20 años o así, ¿no? Tú sabes esas historias mejor que yo. Y, o sea, que ya te acusaban, ya había el nacionalismo, ya te Carmen acusaban... Miranda, cuando cantaba, que dicen que volvía americanizada porque había estado en Sí, Estados Unidos, y la exacto. acusaban de que ya no hacía samba. Que voltea americanizada la canción esa, sí, sí, sí. Y bueno, y luego a Jobim le acusaron mucho de eso, fíjate, a Jobim, que es como que dices la música brasileña, Jobim, ¿no? Y bueno, esas cosas, ¿no? Pues también había ese flujo continuo, ¿no? Y yo me acuerdo pues con Bebo Valdés, cuando hacíamos Chico y Rita, Bebo, lo que más le gustaba era la música americana, le encantaba la música cubana, la brasileña y la española y tal, pero sus músicos favoritos eran Jerome Kern y Gershwin. O sea que el arte siempre es un intercambio. Y has nombrado a Jobim, y yo recuerdo que Jobim me contó una vez eso, que siempre se decía que la bossa nova había copiado la armonía del jazz. Y él se reía y decía, no, la armonía del jazz no, es la armonía de Debussy y Ravel, que es la misma que tiene el jazz y la que tenemos nosotros, ¿no? Que era también un punto común. Entusiasta de esa música donde brillaban los tríos, es Rubén Blades. ¿Con qué pasión habla Rubén, el panameño, de los tríos de samba jazz de esos años, del tamba, el zimbo, el jongo, el sambalanzo? Javier, ¿tú también te has apuntado al club ese del que Fernando es socio o cómo lo llevas? Hombre, yo estoy aquí de oyente en el mejor programa de la historia de la radio musical y la verdad es que tengo la suerte de haber conocido a Fernando, y Fernando poco a poco me ha ido destapando los tapones del oído y me ha ido enseñando a escuchar estas músicas, pero no te sabría decir nada más que me emociono. O sea, las tres canciones que acabas de poner suenan tan bien y ves ahí esas cosas tropicales y cómo saben ellos mismos, ahora la aporreo más fuerte y ahora menos, y ahora o esa manera de tocar la batería esta, que eran nada, dice, estos tres tipos lograban hacer como una orquesta, o sea, te llenan todo, o sea, no te sabría decir mucho más, o sea, yo soy un oyente, ¿sabes? Una de las cosas maravillosas de Fernando es ese entusiasmo que contagia, ¿no? Sí. O sea, cuando hacía esa serie de música para los amigos, cómo él tiene ganas de compartir lo que le gusta con los demás, ¿no? Bueno, de hecho, las tres películas favoritas mías de Fernando es Calle 54, Chico y Rita y Dispararon al pianista. Las tres parten de, me gusta mucho esto, lo voy a compartir. Y es esta generosidad de decir, escuchar a este Bebo, por ejemplo, como pasa en Dispararon al pianista, que está interpretando una partitura inédita de Tenorio Jr., que dices, ¡wow! ¡Qué regalo!
estaba preparado, pero has mencionado a Xavi y a Tenorio, y aquí está, la música de Tenorio en Valo, una composición que da título al único disco que Tenorio Jr. pudo grabar. Tenía solo 23 años cuando grabó esto, y este disco en Valo que descubres un buen día, Fernando, es el que te lleva a querer saber más cosas del pianista brasileño que nunca volvió a grabar. Bueno, en realidad el primero fue OLP de Os Cobras, donde veo el nombre de Tenorio. Este me costó un poco más encontrarlo. Este otro, el OLP de Os Cobras, que es de donde en realidad en la película se ve al principio y tal, pues en la realidad fue lo mismo. Estábamos rodando Milagro de Candeal en Salvador y un buen amigo mío había venido para hacer el libro de la película y era parte del equipo, un amigo que se llama Carlos Galilea. Y entonces nos escapábamos a veces a las tiendas de Salvador a comprar discos, ¿no?, que se estaban reeditando mucho por esa época. Y un día tú me dijiste, este está muy bien, el de OLP, y yo vi que estaban Raúl de Sousa, Paulo Moura, Tenorio yo no sabía quién era, tampoco tú me hablaste de él, pero ahí fue donde le oigo por primera vez. Y en Valo no estaba disponible, lo acabé comprando en eBay de Japón, me lo mandaron, luego ya se reeditó. Pero de esto te hace que tú seas el culpable probablemente de que estemos hoy aquí hablando de esta película. En tu propio programa, es como que el círculo se ¿Tú cierra. sabías quién era Tenorio? Tampoco, ni idea, ¿no? Qué fuerte. No, ¿tú no lo sabías? No. La primera vez pensó que era Donato. Decía, este piano suena muy bien, debe Me ser puse a Donato. mirar a ver si, no sé por qué, a mirar a ver si era Donato. Donato era, yo creo, uno de los músicos favoritos de Tenorio, porque en unas hojas donde él cuando se mudaba, siempre, o se iba a algún sitio, llevaba siempre sus discos favoritos, que no eran muchos, los que había que llevar siempre a cualquier lado encima. Y uno era Muito a Vontade. Muito a Vontade estaba siempre en las mudanzas y en el equipaje de mano de Tenorio, ¿no? Y entonces vas viendo que Tenorio está en otros discos y dices, ¿qué pasa? Que este hombre no ha vuelto a grabar nunca más porque han pasado 40 años o 30 y tantos, 40, y empiezas a tirar del hilo. Y ahí es ¿qué cuando me descubres? encuentro con la historia de su desaparición, que sonaba chino, ¿no? Que un pianista desaparezca, ¿no? O sea, y que desaparezca en otro país, en vez de en Brasil, que desaparezca en Buenos Aires. Y cuando quise darme cuenta me había enredado con toda esta investigación, o como lo quieras llamar, de qué le había pasado, de quién era, y luego pues era como un músico muy especial, ¿no? Muy elegante, con mucha clase, ¿no? Y que formaba parte de esa generación, o sea, porque esto que acabamos de oír en Valo es que eran unos chavales todos, ahí Pablo Moura, Raúl de Sousa, Meireles, eran chicos jóvenes, ¿no? Todos de 20 y pocos, ¿no? Y que luego iban a ser los grandes nombres, ¿no? Y que iban a tocar en todos los países y en todas partes, ¿no? Y después vas descubriendo eso, que una noche sale del Hotel Normandí en Buenos Aires, en la calle Rodríguez Peña, una madrugada del 18 de marzo del 76, a una semana del golpe militar, que todavía no se ha producido. Acaba de tocar en el Gran Rex, acompañando a Vinicius de Moraes, que está por allí de gira, y había quedado con unos amigos supuestamente en la recepción, pero nunca ha llegado. No se sabe si se fue a buscar tabaco, si fue a buscar una aspirina, en fin, lo que fuera. Y Francisco Cerqueira Tenorio Jr. nunca volvió. Nunca volvió, ¿no? Y claro, ese es un misterio tan grande, y tenía 35 años, ¿no? Solo pudo hacer como líder este disco en Valo, que este tema que habéis oído en la película es el único tema que está entero, completo en la película, bueno, con el de título de final que toca yo a Donato, una cosa de él, y que lo animó aquí el compañero Mariscal, lo animó él solito. Ese es un momento de la película para mí muy glorioso, muy luminoso, ¿no? Y es como un poco el corazón de la película, ¿no? Tenorio tocando en Valo, y hecho aquí por mi amigo, que tiene un color y una vida y una locura preciosa. Y esa historia de Tenorio se convierte un poco, se puede decir, en una obsesión para ti, ¿no? Como haces viajes a Brasil, Argentina, Estados Unidos, decenas de entrevistas. Yo recuerdo que me ibas contando la historia continuamente y Claro. era como un enloquecimiento en el buen sentido, ¿no? Sí, se lo iba El contando a mis monotema, amigos. era el monotema. Estábamos haciendo Chico y Rita y yo le daba la lata y le contaba, no, ¿sabes qué, Tenorio? No, pero este tío antes conocía a este, le pasó esto y tal, ¿no? Y cuando desapareció, ¿sabes qué tal y cual? Sí, o sea, eso te acabas metiendo
tanto en la vida de una persona intentando saber, comprender cosas, acabas conociendo a sus amigos, a su mujer, a otras mujeres con las que tuvo historias, a los músicos que tocaban con él, a tal. Al final es que estás metido hasta el cuello en algo, ¿no? Es muy curioso eso. Pero se quedó, digamos, que la idea de... No había la idea de hacer una película de animación. No. Imagino, Javier, que cuando Fernando te propone hacer la película, con él es un poco como si llegaran los Reyes Magos, ¿no? Hombre, es un regalo. Es un regalo. Y aparte, Fernando en esto pues se lo había currado mucho. Había dejado reposar, creo que entre Chico y Rita, y cuando él ya tiene el guión hecho de Disparar al pianista, pues creo que hizo 3 películas más. Y entonces esto hace que, yo siempre hablo de un baúl, ¿no? Que en ese baúl tenía todas las entrevistas, muchísima documentación, fotografías, mil cosas que hace que, claro, el material este diga, bueno, esto está chupado también. Su sobrina, que dibuja muy bien, Clara, empezó ya a hacer el storyboard. Y entonces, pues yo lo único que he hecho es ese storyboard ponerle un poquito de colorín y ya está. O sea, que está chupado. Que se mueva un poquito, ¿no? No, Al oír los audios, por ejemplo, de Carmen, como fala, ¿no? El Tenorio solamente sabía hacer la música, o sea, no sabía hacer ni un huevo frito, ¿no? Que es típico de matrimonios, ¿no? Y decía, Fernando, no hace falta ni animar, con estas voces así que falan de esta manera, ¿no? O hay una señora maravillosa argentina, ¿no? Lo chuparon, ¿no? El estado que se supone, ¿no? Todos estos acentos, todas esas cosas, decía, wow, porque es muy potente, ¿no? Impresionante, ¿no? Solo tenía 23 años cuando grabó esta Nebulosa. Sí, tiene mucha magia, mucho misterio, ¿no? Y es que yo, Tenorio yo creo estaba en todo ese cruce de músicas, ¿no? De la música europea, de la música esta brasileña antigua que mezcla la música erudita y la popular y no las puede separar de lo que estaba pasando con la bossa nova y la nueva generación, del jazz americano, todo estaba en él dentro, ¿sabes? No eran mezclas ni cócteles ni tal, sino que todo formaba parte de su, ¿no? De su personalidad, de su manera de expresarse, ¿no? Entonces es muy rico, ¿no? Es una música que no es facilona, ¿no? Y sin embargo te llega, ¿no? Es muy compleja, ¿no? Es muy sofisticada, ¿no? Y lo sigue siendo hoy día, ¿no? Los arreglos son wow. Sí, sí. Imagino que el título de la película hace alguna referencia al famoso aquel cartel de los salones del oeste que se decía, por favor, no disparen al pianista, ¿no?
pero a Tenorio Jr., que tampoco hacía daño a nadie, sí le dispararon. Se dice que era inocente, que nunca se había metido en política, pero aunque hubiera cometido algún delito, por grave que fuese, nadie merece ser torturado y asesinado, ¿no? Entonces, cuando la película se habla de la Operación Cóndor, creo que hay un lado didáctico bastante necesario, ¿no, Fernando? Bueno, sí, yo creo que hay generaciones jóvenes que conviene recordarles cosas, ¿no? Lo que fue la historia en esa época en Latinoamérica, lo que fue la bossa nova, una música maravillosa que no debemos nunca, y la música brasileña en general, no debemos nunca perderla, ¿no? Tenemos que hacerla nuestra, igual que no hemos perdido el impresionismo, ¿no? Y el impresionismo forma parte de nuestra vida y de nuestro cerebro y de nuestras imágenes, ¿no? Con las que funcionamos en la vida. A veces cuando queremos pensar algo hermoso o un sitio donde te gustaría estar, lo que tienes en la cabeza, en lugar de una foto de una agencia de viajes, es un cuadro de Monet, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me gustaría que esa música que no se perdiera, que formara parte de nuestra cultura, ¿no? De la mochila que llevamos de las cosas que nos gustan y que nos hacen la vida mejor, ¿no? Lo bonito de la película es que Fernando ha podido darle otra vez vida a Tenorio y lo puedes ver como acariciaba, como ¡pam! Le pegaba a las teclas del piano, y, y es real porque es un documental. Y la belleza choca contra la barbarie, de alguna manera, también. Sí, empieza con mucha luz, el nacimiento de la bossa nova, y acaba con esa oscuridad. He tenido que buscarlo esto porque no lo recordaba, pero en abril del 2007 escribí un artículo en Babelia para el suplemento cultural del País que se titulaba El pianista al que se tragó la noche, que tú me dijiste más, igual nos anticipamos un poco, bueno, 2007, ¿no? Sí. Pasan unos cuantos años. En toda esa página sobre Tenorio, porque nos dieron una página entera, me decías una cosa que se me quedó grabada, que era, no quiero hacer una película sobre un desaparecido, es más importante reconsiderarlo como músico. Claro, sí, y fíjate que ahora con el estreno de la película y la promoción y los festivales que estamos yendo, pues estoy oyendo la música de Tenorio sonar aquí en Colorado, en Estados Unidos, en Toronto, en Barcelona, en Madrid y lo que queda, ¿no? Porque va a ir a un montón de festivales. Y digo, bueno, pues es un poco, hay algo de reparación, ¿no? Si quieres hasta de venganza, decir, no me habéis callado. Y aunque hayan pasado los años, mi música va a volver a sonar, ¿no? Y eso me gusta, me emociona. Es muy Gracias a los importante. elefantes, Tenorio ya no está en el olvido. No, gracias a Fernando, que se empeñó, nos castigó durante años contándonos las historias. Pero es el mejor homenaje que se le puede hacer, como decías, es disfrutar con la música que nos dejó, ¿no? Ahora vamos a escucharle tocando de Johnny Alf, una pieza de Johnny Alf, uno de los precursores de la bossa nova, pianista al igual que Tenorio, fin de semana en El Dorado.
Sí, pues a Johnny Alf, al autor de este tema, es uno de los muchos entrevistados que, aunque no están en la película, entrevisté, ¿no? Y adoraba a Tenorio. De hecho, cuando estábamos hablando, se le corrían las lágrimas por la cara, cosa que me ocurrió unas cuantas veces y que no puedo olvidar. No había gente que era hablar de Tenorio y se le saltaban las lágrimas. Por ejemplo, Paulo Moura, ¿no? Que era un tipo de una sensibilidad increíble. Por ejemplo, Alaide Costa también. Alaide lloraba hablando de Tenorio. Por no decir Robertinho Silva, que Robertinho Silva era como si a un niño pequeño le pisotean los juguetes la mañana de Reyes, ¿sabes? O sea, lloraba así, como un niño pequeño en mitad de una conversación hablando de Tenorio. Estaba tan contento, riéndose, recordando historias de Tenorio. Y lloraban, o sea, que era un hombre muy querido, ¿no? Por los músicos y por la gente. 30 y tantos años después te estoy hablando, ¿sabes? O sea, que es muy fuerte, ¿no? Y bueno, debía tener algo muy fuerte él como ser humano, ¿no? Como persona. Tú sostienes que Tenorio es una metáfora de la historia de la música instrumental brasileña. ¿Puedes desarrollar un poco esta idea de lo que pasó entre el 59 y el 65? Bueno, quizás sea, a lo mejor es exagerado, pero bueno, de alguna forma le pasó también al jazz en Estados Unidos, ¿no? Se dejó de oír mucho las orquestas, se fue metiendo todo eso en un gueto y el cambio que hubo tecnológico en su día también, ¿no? Con los tocadiscos, los singles, los no sé qué, no sé cuántos, hace que las discográficas lo que querían era sacar singles de 3 minutos con una letra y tal, y un poco se cargaron la música instrumental, que era lo más rico, ¿no? O sea, no, como que no le encontraron sitio en el negocio o lo dejaron en un gueto ahí y los músicos tenían que acompañar cantantes simplemente. De hecho, hay una gran emigración de brasileños a Estados Unidos o a Europa, no solo por motivos políticos, sino por motivos, yo creo, musicales y económicos. Pero tú consideras que fue un poco dramático eso que ocurrió, ¿no? Por una parte, digamos. Claro, es muy dramático, sin quitarle el mérito a que había músicos muy buenos haciendo a lo mejor canciones de 3 minutos, o sea, y que a todos nos pueden gustar, pero de alguna forma se homogeneizó, ¿no? Eso, o sea, siempre el capitalismo siempre lo que quiere es fabricar sillas, ¿no? ¿Sabes? O sea, si ellos pudieran, de hecho, los que dirigen un poco la industria del cine, les gustaría, por eso hacen tantas franquicias, ¿no? De Spider-Man 16, ¿no? Y Batman 19. ¿Por qué? Porque ellos lo que les gustaría es tener una fábrica de objetos, todos iguales, y vender muchos y fabricar muchos. Y cuando les explicas, dices, no, mira, es que las películas son prototipos. Hay una y punto. O sea, te miran como que eres un loco que les quieres estropear el negocio, ¿no? Y bueno, eso sí, en la música, siempre, en todo, se tiende a que los artistas entremos ahí en el rodillo este del mercado y que fabricamos cosas en serie. O sea, yo un poco el orgullo que tengo de que hayamos hecho esta película es que desde luego no es un producto en serie.
jazz brasileño o samba jazz. Stan Getz y Charlie Bird llaman a su disco del 62 Jazz Samba. Te has llegado a decir que considerabas que ese movimiento del samba jazz o jazz brasileño para ti era tan importante como el impresionismo o la nouvelle vague. Sí, además, bueno, en la película hacemos esa asociación, ¿no? Porque la nouvelle vague y esto ocurren a la vez. Y con la curiosidad de que digamos que como que se fraguan en el 58 y estallan en el 59. Y justo en el 59 gana la Palma de Oro en Cannes, Orfeo Negro, que aunque no sea una película muy maravillosa, pero la música es más que maravillosa, ¿no? Y estaban ahí, eran dos momentos que en Río de Janeiro y en París había una banda de jóvenes, unos cambiando la música y otros cambiando el cine, ¿no? Y a la vez eran gente que amaba el pasado, que amaban que tenían sus clásicos, ¿sabes? Y que reivindicaban y descubrían a clásicos que estaban olvidados, ¿no? Unos reivindicaban a Hitchcock y a Howard Hawks y los otros a Pichinguinha y a Radamés Ñátali y a Chiquiña Gonzaga y a Moacir Santos, ¿no? A sus grandes músicos, ¿no? Hablando de clásicos, Xavi, hablaste antes de que, bueno, en la película se ve a Bebo tocando, creo que es Saudade, ¿no? El tema que toca con Javier Colina en un club de jazz de Nueva York. Y en aquel artículo famoso al que me refería antes, decías que la forma de pagar tu deuda con Tenorio era hacer un disco. ¿Te acuerdas de eso? Que tenías la idea de hacer un disco con grandes pianistas que tocaran. De hecho, creo que había partituras que andaban desperdigadas y las recuperaste. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, me hubiera gustado haber tenido el tiempo, la fuerza, el todo para haberlo hecho ahora, pero no descarto hacerlo, ¿sabes? Y creo que de alguna forma las dos primeras piezas están en la película, que son João Donato tocando el Viva Donato y Bebo tocando Saudade, ¿no? O sea que esas obviamente tendrían que estar en ese disco hipotético y me gustaría que hubiera muchos otros pianistas y músicos que participaran, ¿no? Uno de ellos ya no podría estar, que sería McCoy Tyner, ¿no? Que era uno de los favoritos de Tenorio, ¿no? Sí, Tenorio le gustaba mucho McCoy Tyner. Y hice algunos movimientos, pero ya me dijeron es que está enfermo, es que es difícil tal. Y bueno, pues hubo así varias dificultades que me hicieron por un momento tirar la toalla, pero no definitivamente, ¿no? Siempre pensando, digo, bueno, esto habrá que hacerlo. Pero las partituras están a buen recaudo, ¿sabes? Sí, las partituras están por ahí, sí. Hay algo, incluso en los dibujos se nota mucho del aire de Tenorio con la barba que recuerda un poco al Bill Evans con barba. Hay algo físico, ¿no? Incluso. Sí, es que lo había de verdad, ¿no? De hecho, lo contamos ahí en el propio diálogo, ¿no? Que se pasaban partituras. Sí. Los dos hablaban muy bien inglés. En la película puedes escuchar que a mí me gusta mucho este tipo de cine que a veces hace Fernando, que es casi erótico, no, pornográfico, digo yo. No, o sea, que estás mirando a través de un agujerito una escena muy íntima, que es pues Bill Evans hablando con Tenorio en la playa, tomándose un arrocito, vete a saber, con la luna llena, ¿no? Que dices, wow. Bueno, es que esa escena de la playa la contó Carmen, que es verdad, pero luego hablando con otros músicos, algunos que estaban ahí en esa escena, aunque no están en la película, que Bill Evans le pidió partituras de música brasileña a Tenorio, que Tenorio le había llevado de Custodio Mesquita, le había llevado de unos cuantos autores brasileños, de Pichinguinha y tal, le había llevado cosas porque Bill Evans estaba muy interesado en conocer. Acabó grabando Miña de Francis Haim, ¿no? Y alguna otra, quizá brasileña, ya no me acuerdo. Y físicamente, de alguna manera, ¿no? Tocaban bastante. Sí, grabó The Dolphin de Luis S. ¿no? The Dolphin. Igual no. Sí, la grabó Bill Evans, claro. Claro que grabó The Dolphin, por supuesto.
Antes escuchábamos a Tenorio Jr. tocando Sambiña de Botchank y ahora Botchank con Claire Fisher, Samba da Borboleta, eso que hablábamos de los intercambios. Pues, Claire Fisher y Tenorio se carteaban, se escribían regularmente, ¿eh? Y se mandaban música. Pues en la película hay lo habéis comentado, creo que lo has comentado al principio, hay un diálogo entre Joan Donata y Paulo Moura, que grabaron juntos piano y clarinete, una elegante versión de Copacabana con la que nos vamos a despedir. Decirte que, para terminar, que me alegro mucho de que por fin, después de tantos años, la película esté entre nosotros. Este viernes 6 de octubre, como se decía antes, en los mejores cines, Dispararon al pianista, de Fernando Trueba y Javier Mariscal, y en librerías con el mismo título una hermosa novela gráfica también editada por Salamandra. Muchas gracias a quienes os habéis acercado a esta Casa de América y espero que hayáis pasado un buen rato a la escucha y que los que estáis lejos pues podáis hacerlo incluso también podcast mediante. En Radio 3, por supuesto, cuando los elefantes sueñan con la música.